Hola a todos, os doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vamos a decorar bolas navideñas de forma fácil y económica con porcelana fría. Usaremos dos esferas diferentes, recicladas y de poliestireno. La porcelana fría que utilizo es casera y es muy fácil de hacer. Hay montones de tutoriales en YouTube. Si queréis que os enseñe cómo la he hecho yo, dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo sobre ello. Comenzaremos haciendo algunas piezas con moldes de silicona. Estas piezas las vamos a pegar antes de que se sequen para que cojan la forma de la bola. Vamos primero con la bola de poliestireno. No la pintaremos de momento. Estoy poniendo cola blanca sobre la superficie de la bola y mi intención es que cuando acabe de pegar las piezas de porcelana, la bola ya esté cubierta de cola blanca. Esto ayudará a que la pintura se agarre mejor. Vamos pegando la porcelana de forma aleatoria y cubriendo la superficie casi en su totalidad. Cuando esté cubierta la dejaremos secar. Mientras vamos con la bola reciclada. Haremos como en la otra, aunque aquí las figuras son diferentes. Dejamos que se seque la bola y la pintamos con pintura acrílica roja hasta cubrirla bien, teniendo cuidado que no queden partes sin pintar. Esta bola tiene colores fuertes de fondo y costará cubrirlos. Damos una capa y dejamos secar. Mientras tanto, pintamos con pintura acrílica negra la otra bola. Esta pintura es bastante espesa y la diluimos con un poco de agua para que penetre bien en todos los recovecos y dejaremos secar. A la bola roja tenemos que darle al menos otra capa de pintura. Esta vez lo haremos con una esponja para que quede mejor cubierta y además le dé una ligera textura al fondo. Mientras se seca, vamos a repasar la bola negra. Vamos a empolvar la bola roja con pintura acrílica blanca y a pincel seco, que apenas lleve pintura. Solo necesitamos manchar la superficie. Después, con una pintura dorada, vamos a dar ligeros toques sobre los relieves. Cuando esté seca, daremos 2 capas de barniz brillante, dejando secar bien entre capa y capa. Yo apliqué barniz en spray fuera de cámara porque hay que hacerlo en un lugar ventilado.
A la bola negra le aplicamos una capa superficial de pintura verde metalizada sin profundizar mucho. Queremos que se vea el fondo negro debajo. A continuación aplicamos pintura metalizada en color cobrizo. La capa un poco más superficial que el verde y un poco más cargado en los frutos redondos. Por último, aplicamos otra capa más fina con pintura dorada claro para añadirle luz. Al igual que a la bola roja, aplicaremos 2 capas de barniz brillante. Ya solo nos queda ponerle unos abalorios y una cinta para colgarlas. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis dejarme un dedito arriba, compartir el vídeo y dejarme algún comentario dándome vuestra opinión sobre el trabajo. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y no olvidéis activar la campanita para que YouTube os envíe una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto.